Buenas tardes, mi nombre es Eva de Ávila. Les estaré hablando acerca de la literatura de la colonia. Para comprender lo que representa la literatura colonial es preciso iniciar por determinar qué se habla de colonia. Es cuando un país está en la disposición de dominar el destino y o funcionamiento de otro, de manera que se habla de una colonia del que ejerce el poder sobre el otro. En este sentido, los escritos que emergen principalmente son los producidos por los representantes en la colonia, respecto al país que coloniza y no del país sometido como tal. Características de la literatura colonial fue fusionar la estructura de la crónica con el lenguaje poético, mezclar diferentes temáticas, lo que fue la filosofía, el amor, la religión, hechos históricos. La distribución de texto, si bien la llegada de imprenta posteriormente permitirá la circulación de una gran cantidad de texto de forma masiva. La exaltación de reyes y conquistadores, el regreso de las principales estructuras formales que habían sido empleadas por los poetas del siglo de oro. Las temáticas abordadas de la literatura colonial, la vida cotidiana. En cuanto a esta, se habla de lo que estaba sucediendo en la Nueva Granada. Esas condiciones y situaciones, la razón por qué varias obras tienen esta temática abordada. Incluían esas narraciones de acontecimientos determinados que tenían lugar dentro de las ciudades. La religión. Con los exploradores también llegaron misioneros católicos, dado que la iglesia tenía un gran poder dentro de la sociedad durante esta época. Asimismo, esos hechos históricos, de las preocupaciones de los escritores por la historia, evocan y protagonizan las figuras protagonistas, conquistadores, gobernantes y reyes. ¿Quién fue Fray Bartolomé de las Casas? Es uno de esos autores más relevantes de la literatura colonial. Fray Bartolomé fue el primer religioso que se ordenó en el Nuevo Mundo y ha sido llamado como el protector y defensor de los indios. Por la denuncia de los abusos contra ellos dejó impresa en sus libros. Fue un crítico implacable de los conquistadores y rechazó rotundamente el sistema de guerra contra los nativos. Escribió una historia general de las Indias, la historia apologética y la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Características de estos textos literarios fue la narrativa, la crónica urbana, lo religioso y la exaltación. Aquí vemos un fragmento de apologética, historia sumaria del escritor Bartolomé de las Casas, el cual esta es una rigurosa exposición de verdades sobre el mundo indígena, sus culturas y sus logros antes de la llegada de la colonización europea. También aquí está Historia de India del mismo autor, un fragmento del cual habla y resalta esa historia de Indias acerca de lo que estaban sometidos. En efecto, aparecen principales autores, lo que fue como el descubrimiento de la maravillosa humana natural que es América, Cristóbal Colón. Por último, tengo el fragmento de defensa de los indios, lo cual le hice mucho énfasis. Su naturaleza como tal fue esa crítica para el Consejo de India, un carácter narrativo, escrito por el mismo Fray Bartolomé de las Casas, remite a corregir esos excesos y abusos cometidos por los conquistadores españoles contra los indígenas americanos. El Consejo de Indias era el órgano de la monarquía hispánica, encargado de gestionar los asuntos americanos desde 1523. Es asimismo un documento público. Bien, este escrito fue en 1563, en tiempos de reinado de Felipe II. En este momento, tras el descubrimiento de América, se procede a su conquista y colonización. Aquí están las referencias bibliográficas, las cuales tomé apunte. Muchas gracias.